Bienvenidos una vez más a nuestro canal en el cual estamos totalmente agradecidos de Dios y de ustedes por darnos la oportunidad de compartir diariamente como lo hacemos y también en la forma en la que ustedes interactúan con nosotros a través de sus comentarios, compartiendo nuestro contenido y sus likes. Y entrando en materia de manera inmediata, queremos compartir con ustedes un brillante análisis del politólogo Fernando Peña, en el que afirma que Danilo Medina se quedará sin partido, sin poder, como ya sabemos que a partir del 16 de agosto tiene que dejar el Palacio Nacional, y sin impunidad garantizada. Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y de inmediato pasemos al comentario. El politólogo Fernando Peña afirma que el presidente Danilo Medina no tendrá partido, ni poder, ni impunidad garantizada, y Gonzalo Castillo fue una humillación para sus competidores internos que lideró un grupo económico y compitió con fortuna y poder frente a los poderes fácticos. Dice que Medina destrozó a ese aparato casi fascista que era el Partido de la Liberación Dominicana, y la fractura producida por la salida de Leonel Fernández fue una lucha de los poderes económicos construidos a partir del patrimonio público. Peña dice que en el PLD hubo un proceso para asegurar un botín, enseñando a una clase a hacerse ricos a la velocidad del robo, destruyendo el legado de Juan Bosch y derrumbando los símbolos de izquierda, subordinando a los poderes económicos del país. Peña afirma que el país ganó saliendo del Partido de la Liberación Dominicana, y si el gobierno de Luis Abinader no se compromete a hacer justicia, se va a desgastar en pocos meses. Queremos compartirle este maravilloso análisis y proyección de lo que sería el liderazgo, entre comillas, de Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana. Escuchemos. Mi artículo dice: el presidente Danilo Medina terminará sin gobierno, sin partido, sin impunidad garantizada. O sea, él no tiene garantía de impunidad. Y yo voy a comenzar por ahí. Doctor, usted tiene una frase que se hizo famosa y que yo la repetí mucho desde noviembre hasta hoy. Y cuando usted decía prohibido joder, se estaba incluyendo un análisis y una recomendación. Tienes que hacer todo lo posible para no perder tus elecciones. Porque de Danilo era su justicia, su partido, su Congreso, su Junta Central Electoral, sus tribunales, sus altas cortes, ojo, y sus elecciones. Como él no pudo ser el candidato, él necesitaba a alguien que de manera absoluta le garantizara eso. Y calculó mal, porque calculó que eso lo podía hacer con Gonzalo Castillo. Y Gonzalo Castillo resultó ser la humillación a sus propios compañeros que competían con él a la interna, la forma de estrujar a su principal opositor, expresidente de la República, y uno de los jefes y el principal y primer líder del grupo económico superpoderoso, y que fue capaz en una construcción de 20 años de competir no solo fortuna, sino ejercicio de poder de facto. Entonces, cuando usted decía eso, estaba diciendo muchas cosas. Oye, me estaba describiéndole la realidad a Danilo. Y usted sabe más que yo que ellos no escucharon a nadie y que Danilo no escuchaba, porque el poder lo había dañado, lo había envenenado. Y él cambió de frase a la usanza francesa. Él cambió de frase y de decir, cuando aceptó la derrota y la humillación que le impuso Leonel Fernández, él dijo: el Estado me venció. Él pasó durante todo su primer periodo, durante el segundo, e intentó el tercero, a decir algo. El más alto ejemplo de ello, dijo: l'État c'est moi. El Estado soy yo. El Estado soy yo. Y Danilo se lo creyó. Y no solo eso, sino que terminó la obra de
Leonel Fernández, de destruir el aparato de partido más genial, con comillas, que se había construido en este país, que fue un partido cuasi fascista, desde el punto de vista de su organización, de su estructura, de su forma de hacer las cosas, y parecían en sus marchas, en su forma de organizar, hasta un acto cultural y a la bandera, parecían una tropa hitleriana, y el PLD era tan coherente con eso que exhibió como bandera fundamental su disciplina. Y ese partido fue destruido y desguazado en el proceso de conversión de ese grupo económico que nació fracturado en dos a los 4 años de haberse instalado desde el gobierno. ¿Por qué? Porque vino la contradicción entre si tú sigues siendo presidente o yo puedo serlo ahora, como acordamos antes de hacerlo. En función de eso, esa fractura nació justamente como algo inherente y de la naturaleza propia de ese grupo económico que se construyó utilizando los recursos del Estado. No se podía construir en la República Dominicana un grupo económico porque un rico comenzó a guardar pesos en Suiza o en los bancos de las Torres Gemelas de Nueva York. No. Ese grupo económico solo se podía construir utilizando el Estado, el patrimonio público, etc. Y por eso Leonel, antes de llegar a gobierno, hablaba de lo que la corrupción movía en este país y usó la cifra de 40.000 millones. Lo dijo en Estados Unidos, no fui yo. Entonces ese proceso no fue para recuperar para el país lo que se habían robado, sino para garantizar y asegurar el botín. Y tuvieron el botín. Y ese botín sirvió como base para eso y empezaron a desguazar a los grupos económicos porque el PLD, además de apoderarse de los recursos públicos y del patrimonio, enseñó a una clase a convertirse no solo en empresario, sino en empresario a la velocidad del robo. Ese proceso de construcción del grupo llevaba a garantizar una estructura realmente poderosa y en poco tiempo el PLD no solo pasó a ser un partido de masa que venía de una gran experiencia organizativa, sino que había ya cerrado todo tipo de vínculo ideológico, afectivo y decente con el viejo bochismo. Y por eso yo quiero volver al centro del planteamiento de mi artículo de sin gobierno, sin partido y sin impunidad. ¿Por qué sin gobierno elemental? ¿Por qué? Porque no pudo imponerse y obligado tiene que entregar, a riesgo de que, ya pasó el tiempo, eso pudo haber sido antes, que un grupo de locos aventureros hiciera que ese prohibido joderse, él lo convirtiera en una actitud de carácter golpista, antiinstitucional, Fernando, y generar un problema. Cuando yo digo sin gobierno es porque efectivamente el gobierno va a ser de el PRM y sus aliados. Entonces, yo pienso que si el PLD si Danilo se queda sin el gobierno, es porque se queda sin un pacto. Porque hay quienes pierden un gobierno y de alguna manera pactan cosas y se quedan en el gobierno. No hay posibilidad de eso. Y yo se lo advertí a usted aquí. ¿Por qué no había posibilidad? Porque el PLD llegó fracturado a este escenario. Cuando usted dice prohibido joderse, usted sabe qué era eso. Era que no se podía entregar el gobierno, que no se podía perder el gobierno. Pero hubo una circunstancia política que obligó a tener que entregarlo, como hubo una circunstancia que obligó a no reelegirse. Así es. Esa es la concreta. Danilo políticamente cometió un error muy infantil. Cuando él dijo, la pandemia me ha favorecido 3 días antes de las elecciones, era una barbaridad. Además, un acto de estrujarle a este país la calamidad y la desgracia. Para después irle a llevar a la gente a la tarjetica de 2.500 y 3.500 pesos que hiciera la compra del día anterior. ¿Ah? A las elecciones. No. Entonces, fue de hierro en hierro que se fue yendo y creó una situación en la que al perder el gobierno, porque perdió toda posibilidad de enlace y de conexión y la única que tiene es una comisión que rápidamente instala para que su aparato de confianza resuelva el problema de la transición. De una transición que va a ser desordenada, porque como usted dijo, una transición de 40 días. Desordenada en el sentido del gobierno. No hay posibilidad ni de arreglar todos los papeles que había que arreglar, porque además los PLDistas, danilistas se creyeron que todo estaba seguro. ¿Usted sabe de qué depende la impunidad de Danilo? No es de la voluntad de los grupos de poder que quisieran que todo se resolvieran como si no hubiera pasado nada. No, que no se hablara de recuperación de los robados, que no se hablara de castigo al dueño del dolo y al que robó, al responsable del escarnio.
La mayoría de los PLDistas no son gente sinvergüenza y mala. Ahí lo que hay es una estructura, por eso es que yo uso esa cúpula. Cuando yo hablo del PLD, yo hablo del PLD. Leonel y Danilo son de fracciones diferentes de un mismo proyecto. Fracciones diferentes de un mismo proyecto. De un mismo proyecto, incluso económico, doctor. Lo que pasa es que se dedicaron a cosas diferentes. Ese grupo económico nació fracturado, se lo estaba diciendo ahora de nuevo. Y ese grupo económico, al nacer fracturado, fracturó el partido, que ya no era partido, sino que era una maquinaria, como lo digo en el artículo, una maquinaria capaz de producir multimillonarios sin escrúpulos. Eso fue lo que expliqué y lo que dije. Entonces, cuando yo digo eso, se ha planteado una cosa en la cual hacer el análisis de lo que hoy pasa puede explicar por qué el PLD terminó así y por qué el cálculo ni le daba a Danilo ni le podía dar y por qué el cálculo político que hizo el leonelismo le funcionó. Y ahí paso a por qué se queda sin partido. Está claro que se quedó sin gobierno. Y el gobierno es del PRM y sus aliados. Ahora, el país ganó porque salió de una mafia política de cúpula instalada que convirtió al Comité Central del PLD en un grupo económico. Doctor, el presidente del PLD, que estaba hablando ayer con alguna energía, fue precisamente aquel que dijo que era verdad que él había recibido los dineros del brasileño. Del brasileño. Fue Temístocles Montá que dijo, sí, yo lo recibí y lo recibí. Yo puedo explicar para quién y cómo, para las elecciones, para comprar unas elecciones, para imponer una política, para imponer un grupo. Lo dijo Temístocles Montá, no fui yo. Lo dijo un preso que después lo sacan de la cárcel, pactan el problema por lo que significaba las consecuencias y lo terminan convirtiendo pensando que eso le garantizaba impunidad al presidente del partido, sí, porque ese es el que acusaba y metía en la cárcel, siendo presidente, a Danilo Medina. Por eso, entonces, ese PLD ahora, ¿qué va a pasar? 37% de la votación. Mire, incluyendo la compra de votos y la compra de favores. Por tanto, si usted lo lleva a lo real en términos de simpatía del pueblo, aunque sea por inconsciencia o por estómago vacío, eso es menos de ahí. Pero déjele el 37%. ¿Qué significa eso en un partido que no es partido, sino que es una maquinaria electoral que para ser partido necesita el gobierno, que se desbarató? Entonces Danilo se queda sin partido y además es el principal culpable. ¿Usted sabe por qué? Porque era el dueño del Congreso, de la Junta Central Electoral, de las altas cortes, del partido. Él tenía todos. Lo otro es una crisis de otra naturaleza en este país que lo barra todo y en eso no va a conseguir el favor ni siquiera del que más benefició desde el punto de vista económico. No lo va a conseguir. Danilo debería estar preso ahora por responsabilidad con lo que ha pasado con este país, con el desfalco del Estado, la depredación de la propiedad pública del último periodo y por haber puesto a este país tan en riesgo que mira lo que estamos padeciendo con una pandemia, pudo haberse manejado de otra manera. Ahí no vale ningún Alejandro ni ningún nadie, es un problema de política pública. Pero yo no voy a desviar hasta ahí. Lo que quiero decir, él termina sin partido. Y ese partido, lo que queda de él no es un número 37%. Lo que queda de él es un partido sin gobierno, es un partido sin capacidad y además con un proceso de corrupción desarrollado y que permitió esa acumulación que está pendiente de justicia independientemente de que Abinader y la cúpula del PRM diga que no. ¿Usted sabe por qué? Porque ¿quién ganó estas elecciones? ¿Quién puso en medio y tras una pandemia votos para derrotar la maniobra fraudulenta del gobierno de Danilo Medina para que él no perdiera las elecciones? Porque fue Danilo el que las perdió, no fue el infeliz de Gonzalo con todo su dinero, no, y sus helicópteros y su viaje a China. No fue él, fue Danilo que la perdió. Él impuso al candidato, a todos sus compañeros, a los que estaban con él y a los que no estaban. Él no solo lo impuso, él quería ahí a un mequetrefe que le permitiera ser el gobierno sin ser presidente. ¿Recuerda mi expresión del danilismo sin Danilo? Usted la recuerda muy bien porque la hablamos en este programa. Eso era lo que él quería. Eso se cayó. Entonces, al quedarse sin gobierno, se va a quedar sin partido. Y fue la estrategia lógica de venganza histórica de Leonel Fernández. Sabiendo todo eso, Leonel Fernández fue pragmático. Alquiló una franquicia, la compró, se metió en ella, se articuló a ella
Y para vengarse de Danilo, con el partido fracturado, con el grupo económico mafioso fracturado, él terminó en una franquicia diferente después que le hicieron el desorden del año pasado con las primarias. Que no lo digo yo, están los hechos ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que Leonel aprovecha el asunto y facilita que la fractura para que Danilo se estrellara. Y él heredar, porque su apuesta no ha terminado. El único que no ha terminado el proceso político electoral es Leonel. Porque él tiene pendiente recuperar PLD. Ahora, habrá que ver cómo y si lo puede. Como el PLD no termina siendo un partido, sino una maquinaria electoral que para mantenerse necesitaba gobierno, entonces lo que Leonel puede heredar no es un partido. Por tanto, quien tiene toda la posibilidad de heredar lo sano y lo decente del PLD es el PRM y los otros grupos políticos de este país y la vida en la República Dominicana. Tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el PLD pasa a ser un conjunto de despojos en discusión ahora. Y usted lo verá, no, pero óigame bien, usted no lo va a ver entre Leonel y Danilo. Es entre los propios del PLD. Usted verá a Temo por un lado y a otros por otro lado. Lo verá. ¿Cuándo? Cuando esta sociedad vuelva a presionar y salga a flote lo que ganó las elecciones. Lo va a pagar ese. ¿Por qué? Porque al final de la jornada este país, el pueblo es el que termina pagando los platos rotos y termina pagándolo la gente. Por eso está obligado a replantear el tema de política pública y presupuesto y hacerlo de manera transparente. Y si no lo hace así, o por lo menos no comienza un proceso de adesentamiento en ese sentido, no espere la brisa de Navidad. Segundo elemento, este país necesita tranquilidad en su exigencia histórica y en lo que tiene años movilizándose. Aquí Marcha Verde tiene que ser redimida y reivindicada. Y Marcha Verde no es Marcha Verde como un movimiento político de nadie. Es un deseo del pueblo dominicano de cerrar, de acabar de cerrar el capítulo de la impunidad. Y eso obliga a dos elementos. Número uno, a trabajar en función de todos esos expedientes. Y número dos, impedir que siga pasando lo mismo, por lo menos con ese nivel de brutalidad y de falta de escrúpulos, sino que necesita elementos en la justicia. Luego de escuchar un excelente análisis como este, no nos queda más que preguntarte cuál es tu opinión al respecto. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos. Y sin más, por el momento será pues, hasta la próxima.